Escuchen a esta perlita. Luis Arce Catacora dice que no hay intromisión del Ejecutivo en la justicia, que los medios de comunicación internacionales están desinformados. Habrá querido decir que la mayor parte de los medios de comunicación globalistas financiados por el narcoestado resulta que mienten a diario. En Bolivia no existe ningún tipo de supeditación de la justicia. Afirma también que solo se tratan de demoras en la justicia. De ser cierto esto, quisiera preguntarle a Luis Arce Catacora cuándo el Ministerio Público, Juan Lanchipa, la Fiscalía General del Estado, abrirá de oficio los procesos por una cadena interminable de actos de corrupción. Pero no nos fijemos en los actos de corrupción de otras personas, solo fijémonos en los actos de corrupción de Luis Arce Catacora. El primer acto de corrupción es el haber permitido que durante su fuga Gonzalo Sánchez de Lozada se lleve todas las reservas del Banco Central y los dineros de los bolivianos. El segundo acto de corrupción es que hubiera repetido este hecho en la fuga de Evo Morales, cuando también se llevó todos los valores del Banco Central, con tramposas desviaciones que este mismo personaje, cuando fungía de ministro de Economía, firmó. Bueno, pero también podemos pensar sobre el tema del Banco de la Unión, el desfalco del Banco de la Unión, donde otras fueron las personas que guardaron reclusión, se procesaron a mandos medios, a mandos inferiores del banco. Pero no se debe olvidar que su esposa era la principal ejecutiva del banco. Entonces, ¿por qué Juan Lanchipa encubrió estos hechos? La otra pregunta, solo para Luis Arce Catacora, es ¿por qué autorizó decenas de proyectos de corrupción del Fondioc? ¿Por qué cobró comisiones, o lo que es lo mismo, coimisiones, por cada firma que estampaba para desembolsar cada desfalco que ocurrió en el fondo indígena? ¿Por qué permite que en acto de total nepotismo su hijo trabaje en yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos? Su hijo sea quien haga contratos con Venezuela, contratos por supuesto en desmedro del Estado. ¿Por qué no sometió a una licitación internacional los 50 millones de dólares que la exministra de Salud, Gabriela Montaño, pagó a los cubanos por unos larvicidas que no servían para nada y por unos medicamentos cuestionados y además vencidos superabundantemente, que los tuvieron que incinerar? Estas preguntas se pueden repetir en cada uno de los desembolsos corruptos en los cuales ha estampado su firma Luis Arce Catacora. Entonces, esto sin hablar del tema del fraude. Recuerden ustedes que él cometió delitos electorales por los cuales debería haber perdido la sigla, el Movimiento al Socialismo, así como hicieron contra más de 226 políticos del frente en el Beni, que los eliminaron siendo candidatos ganadores de un solo plumazo. ¿Por qué no se aplicó la ley bajo las mismas condiciones en Luis Arce Catacora? Estos son actos de corrupción y por supuesto podemos pasarnos el día entero hablando de ellos, donde participó Luis Arce Catacora primero como encargado de bóveda, segundo como ministro de Economía, tercero como miembro del directorio de la Corporación Andina de Fomentos, con una serie de créditos vinculados que de ninguna manera han beneficiado al país. Podemos hablar de su pasado al servicio de Papín Camacho y
y Yolanda Prada de Banzer. Podemos hablar de una serie de temas, pero es así que este personaje no puede, no debe negar que la intromisión a la justicia, y bueno, no solo a la justicia, a todos los órganos de poder de parte de esta pandilla que ha secuestrado el país, es total. Controlan la asamblea, controlan el tribunal electoral, controlan toda la justicia, el órgano judicial, controlan todo, pero absolutamente todo. Y ni siquiera se sonroja al mentir. En Bolivia no existe ningún tipo de supeditación de la justicia.